¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más. Cantabria de cerca en su edición Cultura. La Filmoteca de Cantabria ha cumplido 20 años desde su apertura. Hoy vamos a hacer balance de esa gran trayectoria, vamos a conocer más sobre la programación que tienen prevista para este curso, como digo yo, 2021-2022 y de muchas cosas más, y lo vamos a hacer, como no podía ser de otra manera, con el director de la Filmoteca de Cantabria, Antonio Navarro. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Repetimos? Sí, eso te decía, encantado de estar de nuevo contigo aquí. Para hablar de estos 20 años que se dice pronto desde que la Filmoteca de Cantabria abrió sus puertas. ¿Qué pensáis desde esa organización cuando miráis para atrás? En tu caso, lógicamente, no llevas esos 20 años como director, pero sí eres muy conocedor de toda esa trayectoria que ha tenido. Sí, bueno, yo creo que es orgullo de mantener 20 años el compromiso con los cántabros y con las cántabras de mostrarles lo que es la cultura cinematográfica, ¿no? En un amplio sentido. Por lo tanto, 20 años es, yo creo, una cifra para estar sobre todo contento de cumplirla y de seguir proyectando como lo hacemos ahora, ¿no? De miércoles a domingo, de una forma regular, periódica, y una cita que yo creo fiel con el mejor cine. ¿Qué balance podríamos hacer de esos 20 años? Bueno, yo creo que positivo. En la Filmoteca, sobre todo, el capital de una institución cultural son sus usuarios, sus espectadores, la gente que asiste. Entonces, si el balance yo creo que debe empezar por ahí, ¿no? La Filmoteca tenemos la suerte de tener un público fiel, un público que confía en la programación, que, bueno, pues proyectemos lo que proyectemos, sabe que va a ser interesante, a veces de su gusto, a veces no, pero siempre oportuno, ¿no? Que es lo que yo digo, ¿no? Las filmotecas no proyectan el mejor cine, o no tiene por qué proyectar siempre buen cine, ¿no? Pero sí que sea oportuno, que sea interesante el mostrarlo. Entonces, bueno, ese capital que es los espectadores, creo que lo tenemos y hay que estar muy orgulloso por ello. Antonio, son muchas las actividades, los ciclos, las películas que vamos a poder ver a lo largo de este curso, como decía, 2021-2022, con motivo también de este 20 aniversario. Son muchas las actividades especiales que vais a programar. Vamos a ir desgranando alguna de ellas. Si te parece, vamos a comenzar con el ciclo Solo en Cines, que además tú mismo, ¿no?, señalaste que son películas que por las características que tienen hay que verlas en pantalla grande. Sí, exacto, porque ofrecen un extra en la pantalla de cine, en la sala de cine, de tamaño, de monumentalidad, ¿no? De cuando el tamaño de una sala de cine realmente era importante en la narración. Y en ese sentido hemos buscado películas que aportan esa dimensión extra de la sala, que aportan un extra, ¿no? Y nos parecía muy interesante en esta época en la que, bueno, pues es volver a la pandemia, aunque no quiero volver a la pandemia porque, bueno, pues pero parece que es inevitable. Sí. Pues puede que hayan cambiado un poco los hábitos, puede que la gente todavía sea un poco reacia a asistir a las salas de cine, como así está ocurriendo y vemos las cifras en taquilla comercial. Pues queríamos hacer un guiño a las salas de cine, a ese eslogan que además con el que terminamos el año pasado, que era vuelve al cine, ¿no? Sí, pues ahora Solo en Cines es como, bueno, pues vuelve a la sala porque te ofrecemos una cosa, una experiencia que no se puede emular, no se puede repetir en el salón de tu casa, donde tienes miles de estímulos, en la sala de la Filmoteca, una sala anticlimática, en el sentido de que no puedes ir al frigorífico, no puedes parar la proyección, no deberías mirar el móvil porque no vas a poder darle hacia atrás. O sea, esa experiencia es la que solamente se vive en la sala, y queremos que vuelvas a la sala de la Filmoteca o a otras salas de cine, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Antonio es bueno, además apasionado del mundo del cine, cinéfilo absoluto. Yo creo que opinas también como el crítico de esta casa, Roberto Mancho Quevedo, que siempre cuando hacemos el programa Cine lo que surja nos dice: hay que ir al cine, las películas hay que verlas en pantalla grande, sea en las salas comerciales, sea en Filmoteca, sea en otro tipo de salas más pequeñas, pero el cine hay que verlo en pantalla grande, precisamente también por todos esos estímulos que señalas, y que muchas veces estamos viendo una película en nuestra casa y hemos de reconocer que no es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo, no es lo mismo por esos estímulos externos que tienes y a los que siempre te ves un poco, ¿no?, obligado a asistir. Al estar en una sala encadenado en una butaca no puedes, esos estímulos no lo tienes y entras mucho más en la narración y además las películas están narradas para el cine, es decir, hay un juego de fuera de campo, un juego de perspectivas que yo creo que se entiende mucho más en una sala de cine, o eres mucho más consciente en una sala de cine que en el televisor de tu casa, ¿no? Entonces es una experiencia irrepetible. No vamos a decir ya siquiera que es mejor o peor que la que puedas tener en tu casa, porque no quiero ser... irrepetible, sí, ¿no? Porque a lo mejor suena un poco rancio, un poco... pero es distinta. Eso es verdad. Y yo creo que hay que mantenerla viva. Pues en este ciclo, solo en cines, son 3 títulos los que habéis escogido, entre ellos La Gran Ilusión, por ejemplo, uno de ellos. Bueno, La Gran Ilusión yo creo que es uno de los grandes clásicos del cine, donde además la puesta en escena es fundamental para Jean Renoir, sobre todo en el último tercio de la película, que a mí me encanta. Hay un juego precisamente eso de perspectivas, de un juego con las puertas, con los marcos, con la ventana, con el dentro y fuera, que creo que es maravilloso y es irrepetible vivir esa experiencia en otro sitio que no sea una sala de cine. Entonces creía que era fundamental un título como La Gran Ilusión, además en una gran copia digital que existe, que estuviera dentro de ese ciclo, sí. Acompañado por Primavera Tardía y Grupo Salvaje, películas muy diferentes además, muy distintas, ¿no? Sí, buscamos un poco ese eclecticismo. Además, no solamente nos vamos a ceñir en el cine más clásico, Peckinpah, ¿no?, con Grupo Salvaje todavía, bueno, ya es el otro Hollywood, pero se puede incluir ya en el año 2020, podemos incluirla en los títulos clásicos, ¿no? Un western desatado y desaforado de Peckinpah con una miniatura maravillosa de Ozu, que es Primavera Tardía. En las próximas fechas veremos películas incluso más actuales que creemos indispensable también recuperarlas en la pantalla grande y cuya experiencia resulta mucho más interesante, ya no solo por lo bello de esas imágenes, sino por incluso la incomodidad que provocan. Así que también no queremos ser un ciclo nostálgico, queremos ser un ciclo que de verdad reivindique la experiencia de la sala de cine, sobre todas las cosas. Por lo tanto, también las salas de cine y las películas también crean comodidad, también crean desasosiego, y también esos sentimientos estarán presentes en ese programa. Por ejemplo, Antonio, me viene a la cabeza y pasa por planteármelo, ¿cuáles son una película que a ti te haya producido alguna incomodidad, por ejemplo, de las que señalas ahora? No, muchas, pero sin duda yo... ¿Algún tipo? No tiene que ser una incómoda, o sea, entiéndeme, de esto que efectivamente por una razón u otra es una película incómoda, ¿no? Sí, te despierta algo. Bueno, yo creo que muchas, mira, pues te pongo 2, una yo creo que es inevitable hablar de ella, que es Saló, ¿no? La película de Pasolini. Yo creo que la película absolutamente más incómoda que nadie haya podido ver en una pantalla de cine. Yo creo que está a otro nivel de incomodidad en muchos sentidos y realmente no sabes si has querido ver o sales del cine diciendo ¿para qué he entrado al cine? No, es maravillosa, es una película impactante, pero realmente es muy perturbadora. Hay otras también por diferentes motivos que lo son, pero yo señalaré una que acabo de ver además la semana pasada en el Festival de Sevilla, que es Espíritu Sagrado, de Chema García Ibarra, que espero que se estrene en algún cine comercial en Cantabria. Desde aquí sí lo ven, lo lanzamos para que a ver si José o Charlie lo recogen el guante y la pongan. Es una película muy muy interesante de un cineasta de Elche, que no es tanto, bueno, sí, que no es incómoda durante toda la película, tiene mucho de humor absurdo, como tiene el cine de Chema. Bueno, esta es su primera película, pero bueno, en la trayectoria de cortos ya lo transmitía, pero sí tiene alguna escena de las escenas más incómodas que se puedan vivir en una pantalla de cine. Así que, mira, pues Espíritu Sagrado me acaba de zarandear un poco la semana pasada.
Nos lo apuntamos, Espíritu Sagrado, además para Sí. hablarla también con el crítico Roberto Macho Quevedo. Antonio, en este mes de noviembre también en la Filmoteca estamos repasando algunas películas de la trayectoria de François Truffaut. Sí, 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 bueno, estaba la Nueva vestida de negro, como antes hablábamos, ahí, bueno, estamos recorriendo poquito a poco, un par de títulos, 3 al mes de la filmografía de François Truffaut, aprovechando la digitalización que ofrece una distribuidora en España, creamos interesante, hace mucho tiempo que no se veían, y yo creo que es un cineasta, además un teórico del cine, que es interesante recuperar y ver. Y además, bueno, pues aporta una visión distinta, yo creo, porque dentro del cine europeo también hizo sus pinitos en el americano y creo que es una persona a reivindicar. En este sentido, además, con él aprovechamos para hacer un juego, porque, bueno, tanto La Sirena del Mississippi como La Nueva Vestida de Negro son adaptaciones de Cornell Woolrich, un novelista americano, no tanto de serie B, pero bueno, sí de género, policíaco y demás. Y ahí pues hacemos este juego que hacemos nosotros de espejos, que buscamos conectar películas, a veces de una forma muy libre, la verdad, y que nos pueden decir que es muy subjetiva, pero bueno, siempre en el arte todo es subjetivo, y otras pues bueno, más manifiestas a través de Acosados, ¿no? Que ponemos la otra adaptación de Cornell Woolrich que nos parecía interesante tener y conectar a través de bueno, pues el cine francés y el americano, ¿no? En este caso. Entre las novedades de esta programación encontramos también el Circo de Cine. Sí, bueno, yo creo que la Filmoteca o cualquier institución cultural debe ser porosa a las demás instituciones o a la sociedad en la que se inserta. En este caso, pues con el Festival de Circo, la cuerda floja, pues llevamos ya 3 ediciones de este ciclo y lo mantenemos, ¿no? Ahora con el sale todos los días, que se pondrá esta noche se está poniendo, lo estamos proyectando. Y bueno, pues, también Big Fish, que animo a ver, sí, que se pondrá también el domingo, y es una película de Tim Burton. Yo creo que el mejor Tim Burton se incluía en Big Fish, ¿no? Además es el que a mí más me interesa. Y bueno, pues han sido tres películas también, ¿no? Una de Nicolas Kluge, que estaba muy bien, Perplejos, un cine muy distinto también, muy variado, y que reflejan de 3 formas distintas el cine, ¿no? Y siempre con esa vocación que tenemos desde la Filmoteca de tratar esos temas transversales y de una forma abierta a diferentes colectivos, instituciones de Cantabria, ¿no? Me gustaría también, Antonio, que nos hablases de ese ciclo documental Miradas Globales. Sí. Ya ha salido un poco la programación. Este también es en esa línea de porosidad de una institución que realizamos con la asociación La Llave Azul. Es que si nos fijamos, abarcáis todos los aspectos, ¿no? O sea, tenéis un tipo de cine también que, bueno, que es que en otros sitios no podríamos llegar a ver. Sí, además es muy interesante la programación, siempre que aportan La Llave Azul a la Filmoteca es muy interesante. Tenemos una proyección mensual con ellos siempre, que es una cita que tenemos ahí. Y ahora, el mes de noviembre, por segundo, bueno, ya colaboramos también el año anterior, pero el año pasado de una forma más extensa, ya enteramente esta programación en la Filmoteca de Miradas Globales, un ciclo de documentales que abordan sobre todo la sociedad actual, ¿no? Temas relevantes para la sociedad actual. Yo invito a todos a verlos porque además son proyecciones con coloquio, además que se saca y se extrae mucho más de las películas una vez visionadas, además comisariadas por La Llave Azul, en esa línea que te comentaba de apoyo a otras instituciones o colaboración con asociaciones, instituciones de Cantabria, que yo creo que siempre llevan una línea muy interesante, están centrados únicamente en el cine, en mostrar buen cine, y este ciclo de Miradas Globales sin duda que lo cumple desde esa primera proyección, que será
¿quién lo impide? Que no, que yo creo que en esa visión, bueno, ese triunfo de Jonas Trueba, que además estará en la proyección y en el coloquio posterior, también creo que irá a algún instituto además, o sea que será una jornada maravillosa de cine y acabará con El chico más bello, con una visión distinta de la adolescencia, más contaminada, ¿no? del personaje que retrata. El 25 de noviembre, día de la eliminación de la violencia de género, ¿os sumáis desde la Filmoteca también? Sí, creamos, vamos no todas las fechas porque hay muchísimas fechas que conmemoran muchas cosas, pero bueno, esta siempre creemos que es interesante subrayarla y demás. Desgraciadamente es necesario que todos sumemos esfuerzos, ¿no? Para hacer visible el problema que tenemos. Y bueno, lo sumamos con solo una vez, una producción española que realmente se ha visto muy poco, y yo creo que trata el tema de una forma muy interesante realmente, porque hay un juego de miradas que plantean muchos interrogantes a lo largo de la película y que te sitúa, no se sitúa desde un pedestal a hablarte, sino que te plantea los problemas de una forma para que tú mismo vayas bueno, viendo lo que está pasando en esa historia. ¿Crees que es una de las películas, precisamente antes hablábamos de películas incómodas? No la definiría como película incómoda, pero sí te pregunto, ¿crees que es una de esas películas que vemos y nos despiertan algo? Sí, yo creo que independientemente, claro, cuando se toma este tema, yo creo que a todos nos incomoda, ¿no? La violencia en cualquier manifestación nos incomoda, pero en esta pues especialmente porque la vimos muy de cerca. Y sí, la película yo creo que en cierta manera es incómoda porque no te lo da todo mascado. Eso es. Entonces, al no darte todo mascado, te obliga a un esfuerzo y a unos huecos que tú debes rellenar, que bueno, pues tienes que estar dispuesto a querer rellenarlos o a querer interrogarte a ti mismo sobre estas cuestiones. Pero eso es lo bueno también del cine, ¿no? Y de este tipo de películas que las ves. Y bueno, efectivamente no te lo dan todo masticado, tienes tú que reflexionar, y de esas películas que ves y te quedas pues dándole vueltas a las cosas. Sí, hay cine que empieza y acaba en la pantalla, que es muy respetable, y hay cine que empieza en la pantalla y te lo llevas y continúa, ¿no? Ese yo creo que es muy interesante que siempre lo tengamos presente. ¿Mandíbulas es una de esas películas que empiezan y acaban en la pantalla? Bueno, ha dado mucho de que hablar en esta casa, que lo sepas. Sí. Hemos hablado ya en el informativo, bueno, siempre hablamos en el informativo de la programación de la Filmoteca, y en concreto en el programa Cine y lo que surja con Roberto Macho, que hemos estado hablando mucho de Mandíbulas, y es que nos hemos reído bastante con esta película. Claro, sí, yo creo que Dupieux, por lo surrealista quizá que es, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Es un humor muy especial el de Quentin Dupieux, que ya lo ha demostrado a lo largo de todo su cine, y en esta película que, bueno, con ese insecto gigante continúa dando muestras de su talento visual y su talento a la hora de narrar y contar cuestiones que se salen de la lógica o de la realidad. Se salen de la lógica, ¿no? Sí, se sale totalmente de la lógica, pero bueno, son películas que es para vivir en ellas. Yo creo que a mí me parece muy interesante ese cine que te plantea otro mundo y en el que, bueno, pues tú si quieres estar, claro, estás, pero también entiendo esa... que haya dado que hablar porque no todo el mundo quiere entrar en esos universos. Desde la Filmoteca, como siempre, también tenéis espacio para los más pequeños, ¿no? Para hacer ese plan en familia. No solo hay títulos para adultos, y regresa también el ciclo de la Filmoteca Junior. Sí, siempre lo tenemos. Además, hemos querido recuperar las matinales, que creemos que es una sesión muy cinéfila, ¿no? Y que está un poco abandonada, y a mí es realmente cuando a mí me apetece ver por la cine. mañana. A mí me gusta mucho ver el cine por la mañana,
y yo no me imagino un mejor plan que bueno, apañar a los niños por la mañana, apañar la casa y irte a ver una película al cine. Entonces está hecha con esa idea de que la disfruten los niños, pero también los mayores, para que lo disfruten las familias en general. Dentro de este ciclo vamos a poder ver Bella y el circo mágico, y Ninja Cuadros. Y Ninja Cuadros. Sí, ya más adelante habrá alguna sorpresa más. Con este 20 aniversario queremos hacer alguna proyección infantil con música en directo. Qué bueno. O sea pero te anticipo, pero te lo dejo ahí para el título, ya se irás viendo. Ese es un anticipo, como señalas, Antonio. Estamos mediados de noviembre, pues hace un mes, quizá a finales, presentabais la programación en la Filmoteca y estuvimos para este curso 2021-2022. ¿Qué destacamos entre esas novedades, en esa programación que ya anticipo la pregunta, imagino que haya costado cerrar, porque nosotros hablamos mucho de la Filmoteca en Santander, la de la calle Bonifaz, pero es que tenemos que recordar a los telespectadores que la Filmoteca de Cantabria está repartida en 23 sedes de toda la comunidad, o sea, tela. Así es, sí, son 23 más Santander 24. Casi nada. Sí, son muchas y bueno, claro, sí, cuesta mucho cerrar, es un trabajo logístico grande el que realizamos porque ten en cuenta que cada película en España pues viene de una distribuidora y entonces tienes que armonizar un programa que a ti te interese, que creas que tienes que transmitir con la disponibilidad de las películas, con la disponibilidad de las distribuidoras, con los horarios, días de proyección de 23 municipios que lo hacen todo complejo. Yo, si te digo, claro, con todo este trabajo, como comprenderás, me parece recomendable todo, que vayan a ver todo, por favor. Van a decir, ¿qué nos va a contar el director? ¿Que no vayamos a verla? Pues no, ¿cómo que vayan a ver eso? todo. Pero por si acaso luego se nos va, sí señalar unos puntitos. Desde el año pasado iniciamos la colaboración con la Cantabria Film Commission, también, digamos, otros temas, pero también en la programación de la Filmoteca Regional. Y quisimos que el cine cántabro, el cine de Cantabria, se viese, porque creíamos que era algo obligatorio. Entonces, este año lo mantenemos y mantenemos de varias formas. El catálogo de cortometrajes Cantabria en corto de 2021, que se podrá ver, y además con el plus de que algunas proyecciones habrá presentaciones de los directores, que ya el año pasado lo realizamos y nos dio unas alegrías tremendas, ¿no? por el apoyo de los espectadores. Siempre crees que el cortometraje es algo que puede interesar menos, a ver, si no están presentes los participantes, pues es como que se dibuja un poco, como que no van a... Pues para nada, fueron proyecciones además muy vivas, en el sentido de que luego hubo muchos comentarios, muchas preguntas y se ve que hay interés por ese trabajo de los cántabros y cántabras, o sea que ese yo creo que es imprescindible asistir. Y ahora además que están las preselecciones en los Goya, me gustaría resaltar que una de las proyecciones también de Cantabria, que es como se llama el ciclo, aunque nos queda aún muy lejos, se proyectará Tierra de Leche y Miel, que es un documental que yo creo que se ha visto muy poco para el... quiero decir, en medios y demás, para lo que merece, que es un documental realizado por 3 personas, a 3 manos o a 6, y uno de ellos es cántabro, es Carlos Mora, y está preseleccionado entre los 15 últimos, quiero decir, ya no solo en los que se apuntan para los Goya, sino en los 15 últimos, en la 15 eterna, y que ahora se están disputando un poco el puesto y el estar el día entre esos 5 preseleccionados. Y que yo animo a que vean, es un trabajo de una sensibilidad extrema, como es Carlos además, yo veo mucho de su personalidad ahí, o sea que en ese sentido es un trabajo muy muy honesto y lleno de momentos de verdad increíbles, de temas lejanos que nos pueden resultar lejanos, como son las personas desplazadas por conflictos. Se centran en 3 historias también, todos filman todas, no cada uno hace... En la Filmoteca la hemos visto, La hemos podido ver, sí. Y es un documental magnífico y que espero que vayan a verla, así que
si me preguntas por algo, para no Vale. perdernos, luego Venga. lo demás también, pero desde Cantabria, los de cortometrajes y Tierra de Leche y Tierra Miel. de Leche y Miel. Nos tenemos que ir despidiendo, pero por poner un poco más el acento en esta nueva Sí. programación, también cine con la visión desde Europa y también cine dirigido por mujeres. Exacto, desde Europa, por supuesto, siempre creemos que es bueno retratar la sociedad en la que vivimos, de las diferentes perspectivas que tienen el resto de países, y desde mujeres, y el barrio de mujeres, el de la mujer rural, el día también lo celebramos. ¿Sí? Nos parece muy interesante sumarnos a esta iniciativa del Ministerio. También Mujeres de Cine, el que hacemos también gracias a la colaboración del Instituto de la Mujer, también del Ministerio de Igualdad. Y bueno, el año pasado lo hicimos por el mes de marzo, Conmemorando una el programación, día. exacto, este año ya lo hemos querido extender y ocupa todos los meses de cineastas, en el cual, bueno, pues diferentes miradas femeninas que queremos que estén ahí, desde la Kelly Richards de First Cow bueno, pues a Tres Veranos, a la brasileña, que es una maravilla, o a La Mami Sí, que vamos a es hablar de una ella. película fantástica. Sí. Bueno, pues toda la programación que podéis ver, que yo creo que es muy de las consecuencias, es una película que no se ha podido ver todavía en Cantabria, de hecho, o sea, que la podremos ver en los 23 municipios, que es muy, muy, muy interesante, y pues yo creo que es imprescindible verlas todas estas, y si me señalas, también por un apunte y cercanía que tenemos con él, el ciclo de Europa, Anne, que me parece una película extraordinaria, de Baipres Sañudo, una persona que además es muy cercana a la Filmoteca de Cantabria, que lo tuvimos aquí el año pasado, y es una película extraordinaria. Antonio, antes de irnos, ¿qué retos podríamos decir que tiene la Filmoteca por delante, ahora que hemos cumplido 20 años? Reto, yo creo que la Filmoteca en cuanto a exhibición, que creo que es uno de los temas principales de una filmoteca ahora, ¿no? El mantener la experiencia de las salas vivas. Creo que la nuestra no había abordado una cosa que ya hemos empezado con el cine amateur, el cine hecho por nosotros en primera persona, que creo que ya hablamos un poquito la otra vez, y el cual ya mostramos en una primera ocasión en el barrio de San Francisco, con la recuperación de unas grabaciones muy, muy, muy interesantes, cuando el barrio de San Francisco aún no estaba urbanizado, y cómo los vecinos, en un esfuerzo, en una unión fantástica, se hicieron con las riendas del barrio, se podría decir, y construyeron su puesta deportiva, construyeron su escuela popular en los bajos, y adecentaron un poco las calles del barrio, dándole dignidad y propiciando la vida, que entonces pues era más complicada en el barrio. Hemos salido para presentar esto, estamos recuperando este cine, así que los retos es seguir recuperando ese patrimonio en primera persona del cine familiar, seguir saltándonos los muros de Bonifaz y saliendo fuera con este tipo de iniciativas especiales, que pronto haremos más, porque creo que hay recuperaciones muy, muy, muy interesantes, pero también, y estamos abordándolo ya, recuperando también películas también relacionadas con Cantabria, o de cineastas cántabros y cántabras, que ya de forma profesional, que vamos a ir teniendo y creando poquito a poco nuestro archivo para conservarlo y para que puedan consultar los cántabros y cántabras al ir a la Filmoteca. Antonio Navarro, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, un placer como siempre que hayas estado con nosotros para celebrar de alguna manera este 20 aniversario, y vamos a por otros 20 como mínimo. Exacto, sí, seguro que Antonio, sí. muchas gracias. A todos ustedes, a la Filmoteca, ya lo saben todo lo que pueden ver allí, como siempre en el informativo día tras día les iremos contando algunos de esos títulos, porque 24 sedes, imposible abarcarlas todos los días, pero pueden consultar toda la programación todos los días en su propia página web. Es todo por hoy, muchísimas gracias, y la próxima semana seguimos hablando de cultura.